Nos acompaña en nuestros estudios el presidente de Soluciones para Venezuela, el doctor Claudio Fermín. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este espacio de argumentos. Muchísimas gracias, Rosa, por la invitación, a ti, al canal. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Veíamos allí, empezando el programa, el tema que hoy es noticia, que es pues la cumbre de los BRICS y también la invitación de Venezuela. Primera vez, decía el presidente Nicolás Maduro, que Venezuela es invitado en calidad de su presidente a un escenario de este nivel. Han hablado del nuevo mundo multipolar, de una política económica sin sanciones. Venezuela ha estado sancionada por Estados Unidos en los últimos años y a través de ese problema, de ese conflicto político que hemos tenido durante los últimos años y que se exacerbó todavía aún más después del 28 de julio. Esperábamos que las elecciones lograran subsanar esta situación, pero no fue así. Continúa ese escenario. Además de esa incorporación de Venezuela a los BRICS, es necesario mejorar las relaciones con Occidente. ¿Cómo lograrlo en medio de esa conflictividad política? Mire, una máxima para un país pequeño, aunque importante como país petrolero, pero para un país pequeño como nosotros, pequeño relativamente en población, pequeño en importancia política por los acontecimientos que hemos tenido en los últimos 30 años, para un país como el nuestro, es muy importante tener buenas relaciones con todo el mundo. Partamos de allí. Es decir, unas buenas relaciones internacionales no son aquellas que nos ponen de peón o de servil de un grupo hegemónico contra otro grupo hegemónico, ¿no? Así que si algo deploramos los países pequeños y los países muy atrasados en desarrollo económico, si algo deploramos de la Guerra Fría, es que la Guerra Fría partió al mundo o pretendió partir al mundo en dos. La parte que estaba con la Unión Soviética y la parte que estaba con los Estados Unidos de América. Y se fue desdibujando el propio perfil y la autodeterminación y el derecho de cada uno de los pueblos a tener su propio destino. El final de la Guerra Fría, sin embargo, trajo consigo también hechos muy interesantes. Los países del sur comenzaron a organizarse en la década de los 70, aquellas reuniones extraordinarias sur-sur de las que Venezuela formó parte, crecieron muchos mercados comunes. El más importante, por supuesto, fue el mercado común europeo, pero crecieron muchos mercados y muchas asociaciones. El Pacto Andino, por ejemplo, en el caso nuestro de Sudamérica. Y ha habido experiencias defensivas de los países pequeños para no repetir ese mal rato que duró décadas de estar sometidos a una guerra fría, es decir, de estar en la cola del interés de una potencia imperial. Así que hoy día, sobre todo después de esta experiencia o dentro de esta experiencia muy desagradable y muy dañina del bloqueo económico, es una buena noticia que Venezuela pueda diversificar sus relaciones y que Venezuela pueda ser distinguida como un miembro de este grupo de países que aspiran pues un camino independiente, un camino autónomo. Es decir, los BRICS no están declarándole la guerra a ninguna parte del mundo, simplemente están planteando autodeterminación económica, están planteando el mundo multipolar al que te referiste, y eso no excluye que un país como el nuestro pueda mejorar y deba mejorar sus relaciones con otras potencias. Yo comenté una vez, creo que acá contigo hace ya algunos meses, la buena impresión que me ha causado la relación cada vez creciente, cada vez más, pareciera más densa, más productiva, que esa es la noticia que nos llega, la relación cada vez más eficiente entre Chevron y Venezuela, por ejemplo. Más ese grado de buena relación entre Chevron y Venezuela todavía no es la medida de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Son dos cosas distintas. Con los Estados Unidos de América, desde el punto de vista económico, ha habido avances en la relación. Y desde el punto de vista político, ha habido estancamiento y ha habido conflictividad.
nosotros los venezolanos necesitamos que esas sean buenas relaciones, Y que hay que se resuelvan. también, Claro, ese país va a un ese tiene proceso que ser, electoral. ese es nuestro objetivo. Ahora, buscar buenas relaciones no significa abandonar la defensa de nuestros intereses, no significa dejar atrás la protesta contra los abusos o contra el arrinconamiento. En este caso, las sanciones. En este caso, el bloqueo, que el bloqueo, cuando se analice con mayor serenidad en lo que pasa en estos tiempos, la humanidad va a registrar que no solamente se lesionó a pueblos completamente inocentes, a millones y millones de seres humanos, en este caso los venezolanos, que no solamente se le hizo daño a un país, se le estancó, se le impidió su crecimiento económico, se le enclaustró, se le penalizó por no ser obediente a unos lineamientos políticos, sino que también ese análisis histórico, Rosa, va a registrar que eso también le hizo daño a otros países vecinos y eso también le hizo daño al propio país, a la nación que vio que su gobierno decidió el bloqueo. Esos países que están decidiendo el bloqueo contra Venezuela están siendo lesionados también como consecuencia de estas políticas. Así que yo celebro que Venezuela esté ampliando sus relaciones, que sea bien recibida en los BRICS. Es una decisión inteligente, conveniente para el país y es una decisión de amistad, es una decisión de paz, es una decisión de autonomía. Ahora, doctor Fermín, también viene ese proceso electoral en Estados Unidos y hay expectativas también de cómo, de ser ganador, republicanos o demócratas, podría cambiar esta situación de diálogos que tocaremos al regreso, porque ahí tenemos la campanita. Es un gran tema, sí. Sí, tenemos esas expectativas en nuestro país. Al regreso seguiremos conversando con el doctor Fermín. Regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión para toda la audiencia que está allí conectada. Si quieren conversar con nosotros, hacer sus preguntas al doctor Claudio Fermín, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @rosa_periodista, que es mi cuenta también por esa red social, y ya tengo mi teléfono en mano para estar leyendo también sus preguntas y sus comentarios. Hablamos del panorama político nacional, de los escenarios, de la geopolítica y también de elementos importantes. Las elecciones en Estados Unidos, nos quedamos allí antes de irnos a la pausa, también nos tienen en expectativa. Sin duda que el tema de las sanciones han sido pues una de las grandes interrogantes, discusiones. Se han unido acá empresarios, académicos para rechazar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Han quedado pues las razones expuestas de forma muy clara, que ese tipo de políticas no logran lo que buscan, que es un cambio de gobierno, sino que empeoran la situación económica del venezolano, que es lo que nadie en casa quiere que empeore, todo el contrario. Entonces, bueno, viene ese proceso electoral y vienen esas expectativas. ¿Qué pasa si gana Trump? ¿Volverá una política de sanciones más agresivas? ¿O si gana Kamala Harris, seguiremos bajo este esquema de negociación y de diálogo que hemos tenido hasta los momentos, y un proceso de diálogo que también se ha, digamos, detenido después de las elecciones del 28 de julio? Rosa, es un tema que con el pasar de los años se hace difícil pronosticar al respecto. Yo diría que hace unos 20 años, 25 años, una persona como yo, socialdemócrata, estaría diciéndote que si los demócratas ganaran en los Estados Unidos, la política exterior iba a ser muy distinta de si viniese un triunfo republicano. Eso podría ser un molde de respuesta de hace 20, 25 años. Pero yo llamo la atención sobre lo siguiente. El año 2015, estando de presidente Barack Obama, por cierto, estando de vicepresidente Joe Biden, los Estados Unidos, o el Ejecutivo, la presidencia de los Estados Unidos, tomó una decisión terrible. Declaró a Venezuela una amenaza contra su seguridad. Y eso se hizo bajo un gobierno demócrata. Y cuando uno piensa no solo en Venezuela, sino piensa viendo los hechos, siendo objetivo, ¿qué amenaza para la primera potencia del mundo podía ser un país, hablo del año 2015, económicamente destartalado, con una crisis tremenda, con problemas de producción de alimentos, en la que había bajado sensiblemente, sustancialmente la producción de petróleo,
con un problema gravísimo de conflictividad interna, con problemas de servicios que comenzábamos a ver en el servicio eléctrico, apagones por doquier, con desabastecimiento de agua. ¿A quién se le podía ocurrir que Venezuela era una amenaza terrible para los Estados Unidos? Bueno, eso salió de un gobierno demócrata. Luego vino el gobierno del presidente Trump y bueno, y en ese gobierno se le dio rienda suelta con fundamento en ese decreto, fundamentándose en esa decisión, se le dio rienda suelta a centenares y centenares y centenares, casi 1000 prohibiciones, una tras otra, contra Venezuela, que en el fondo se resumen en un boicot contra nuestro comercio exterior. Todos los pueblos tienen derecho a vender sus productos, es un derecho humano fundamental. Claro. Todos los pueblos tienen derecho a la libertad de comercio. El bloqueo es un acto de piratería, el bloqueo es una mascarada, es un fingimiento que sobre pretexto de defender ciertos valores superiores se abren en abierta piratería contra la libertad de comercio de un pueblo, de un país. Bueno, y se ha comprobado que no funciona ese objetivo. Eso ha sido de un daño tremendo, ya se ha visto en otros países, se ha visto en otros países, tanto de América como de Asia, pero ahora lo vivimos nosotros en carne propia. Y ya con estos 10 años de bloqueo, que Venezuela ha dejado de percibir miles de millones de dólares que deberían estar en Venezuela, en el sistema educativo, en el sistema hospitalario, en la infraestructura, en la dotación de agua, en los salarios, en las jubilaciones, que Venezuela no solamente ha dejado de percibir dinero, sino que el bloqueo en sí mismo ha sido una especie de difusor de la desconfianza, porque otros países, es decir, terceros, que no son los que nos bloquean, no es la Unión Europea, no es los Estados Unidos, sino otros países que pudieran invertir en Venezuela, sienten la presión, sienten el chantaje. Ah, no, si yo invierto en Venezuela, que es un mercado pequeño, de una fuerza laboral de 14 millones de personas, entonces me prohíben comerciar con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, mejor no voy para allá. Entonces, el tejido de inseguridad, el tejido de desconfianza que se ha tejido alrededor del país, hay motivos de inseguridad y desconfianza por errores nuestros, es decir, por errores del gobierno, por errores de los venezolanos, digamos, por fallas endógenas, las hemos producido los venezolanos, con un mal gobierno, con una mala decisión, con una mala legislación, con abusos de poder. Hay errores nuestros que generan desconfianza, la inseguridad jurídica, pero hay un volumen, si se me permitiera ese lenguaje figurado, de inseguridad jurídica y de desconfianza que ha sido causado por el bloqueo. Es decir, el bloqueo ha sido realmente criminal. Más la crisis y el enfrentamiento político, solamente, ¿no? Claro, y no solamente que el presidente Trump se afincó, sino que después vino el presidente Biden y entonces, para aquellos que pudieran haber pensado que con un gobierno demócrata, entonces iba a haber una distensión, la verdad es que ha habido una distensión por goteo. Fíjate que yo mencioné las buenas relaciones con Chevron, y si tuviera que buscar otra no la encuentro. Y esa ha sido hecha por un estado de necesidad del propio Estados Unidos de América, porque les conviene, tanto por las acreencias que tenían, como para suministrarse el crudo que requieren. Entonces, el bloqueo nos ha hecho mucho daño y nosotros aspiramos, por supuesto, que eso sea revertido, que eso sea corregido. Hay que luchar contra eso, pero pronosticar con cuál de los dos candidatos, si Kamala Harris o Donald Trump, tenemos más opciones, creo que sería un acto, desde mi óptica, un acto inocente. Yo creo que lo que nos corresponde con cualquiera de los dos candidatos que gane es tener una política unitaria a todos los venezolanos para hacerle ver a una nación amiga, como es los Estados Unidos, que sus gobiernos han estado cometiendo un acto injusto contra Venezuela y que eso ha traído consecuencias negativas en toda la región. Ahora hay presidentes de países suramericanos y de países centroamericanos que hablan contra el bloqueo, pero hablan contra el bloqueo porque les pega la emigración venezolana, porque ahora sienten en su propio suelo que ese bloqueo que ha potenciado hambre, que ha aumentado desempleo, que ha empeorado una crisis que ya existía,
bueno, que ese bloqueo produce también otras lesiones a ellos, como la emigración. Así que hago votos, pues, porque este tema del bloqueo, los venezolanos como un todo, lo sepamos discutir, sepamos postular una tesis en común para que cualquiera de los dos candidatos que obtenga el triunfo, Harris o Trump, reciban de Venezuela una sola posición y no esta morisqueta que estamos viendo hoy, que hay venezolanos pidiendo bloqueo, hay venezolanos pidiendo más sanciones, lo que es un acto, sin duda, es una puñalada contra el país simplemente por obtener una ventaja política en el debate doméstico. Eso no se hace. Bien, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre ese tema, sobre esas políticas de sanciones de Estados Unidos, pero también qué podemos hacer en Venezuela para mejorar nuestra situación de crisis de enfrentamiento político que nos ha llevado pues también a esta situación, ¿no? de falta de inversionistas. ¿Cómo pueden confiar empresarios en la inversión en Venezuela si todavía no están dadas también esas condiciones? Usted hablaba de un factor importante que es recapacitar, mejorar, reforzar todo lo que sean problemas internos entre los venezolanos. Y corregir los errores que se cometen aquí. Errores. Claro. ¿Cómo lograrlo? Al regreso de la pausa seguiremos conversando con el doctor Claudio Fermín. Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el doctor Claudio Fermín sobre el panorama político nacional. Nos quedamos con el tema de la necesidad de un diálogo entre venezolanos para solucionar nuestros problemas, para corregir los problemas que hoy tiene nuestro país. Sin duda que el tema económico es lo que más nos afecta a los venezolanos y uno se pregunta si habrán soluciones políticas de entendimiento, de diálogo, para poder finalmente pues avanzar, ¿no? Con otros temas que el país necesita soluciones, como es el nombre de su partido, Soluciones para Venezuela. Pero nos quedamos en ese tema de la diatriba del debate político, de la discusión y del enfrentamiento, del no reconocimiento entre las partes, doctor Fermín. Por muchísimos años se ha ido convirtiendo en una especie de costra casi que impenetrable las actitudes dogmáticas en el combate político. Y hemos llegado, en el caso de Venezuela, que ya tenemos unos 23 años de este último cuarto de siglo, unos 23 años en confrontación extrema. Bueno, se ha llegado incluso a la percepción de nuevos valores en política. Si usted no es partidario de la confrontación extrema, de la extinción del contrario, de borrar del mapa al adversario político, bueno, usted es simplemente un ambiguo, una persona frágil, que no tiene ninguna fortaleza, que no tiene ningún mensaje, usted no es nada. Entonces, la confrontación extrema ha ido imponiendo esas matrices de opinión y ha ido seduciendo a los líderes comunitarios, políticos, sindicales, en que la manera de surgir y la manera de ser un representante genuino de su grupo es mediante la confrontación. Bueno, si algo ha probado la confrontación extrema en estos últimos 23 años, es que es un fracaso. Es que es un fracaso absoluto, porque la conflictividad, hablando de inseguridad jurídica que tratamos en el segmento pasado, hablando de desconfianza, hablando de esa gelatina tan inconveniente que es un país que no tenga un piso sólido que le permita a los inversionistas venir. Bueno, si algo está generando inseguridad es la conflictividad. La conflictividad le hace daño a Venezuela. La conflictividad extrema es una especie de guerra no declarada, es un ambiente de hostilidad. Así que debatir, polemizar, criticar, protestar, eso se puede hacer sin llegar a los términos de la conflictividad extrema. Por eso, por muchos años, digamos que tragándome esa flecha, yendo a contravía, yo he sido partidario del diálogo. Y hoy soy convencido, hoy que estamos en un nivel extremo de conflictividad, que el diálogo es la única solución. Es el único camino para crearle a nuestro país, a Venezuela, es el interés nacional para crearle una atmósfera de convivencia, de entendimiento. Cualquiera podría decir, pero es que hay tantos abusos, tantas agresiones. Pues claro, pero sin negar eso,
resulta ser que el único hábitat, el único ambiente en el que esos abusos y esos conflictos hoy se pueden resolver es en el diálogo. No se pueden resolver en la confrontación. Hay un Así que llamado a yo diálogo. celebro el Sí. diálogo. Es lo que hay que hacer. Pero hay un llamado a diálogo en la Asamblea Nacional y algunos sectores de la Plataforma Unitaria Democrática y otros partidos, como por ejemplo el MAS o Unión y Progreso del doctor Eduardo Fernández, no han sido invitados a ese proceso de diálogo. ¿Usted siente que ese diálogo que ha sido convocado dentro de la Asamblea Nacional es incluyente o que deben convocar a mayores sectores a su participación? Porque se están discutiendo allí temas importantes para nuestro país. Mire, estoy dudando porque escuché al doctor Jorge Rodríguez una, dos y en más oportunidades advertir cuando se instalaron estas sesiones de diálogo a propósito de reformas legislativas que tienen que ver con las elecciones y con los partidos. Sí. Escuché que todos fueron invitados, absolutamente todos. Esa es la información que tengo. Incluso recuerdo en la última de esas sesiones plenarias, que las llaman comisión especial, en esa última sesión plenaria a la que yo tuve ocasión de ir, recuerdo perfectamente que el puesto de Soluciones para Venezuela estaba al lado del puesto de Un Nuevo Tiempo, y Un Nuevo Tiempo estaba el cartel, pero no estaba la persona presente. No recuerdo lo del Movimiento al Socialismo, que tú lo has citado como ejemplo. Sí, que de hecho estuvieron acá en el programa. Bueno, si ellos lo dijeron ya es otra cosa, que ¿no? No fueron invitados. Pero tengo la información que todos fueron invitados. En todo caso, todo el mundo tiene que ser invitado. Y el diálogo no puede excluir a nadie. Ha habido sí, en este particular diálogo, ha habido una aprehensión, ha habido un recelo, yo diría que una protesta, no solamente de los convocantes, que en este caso es el gobierno, es el doctor Rodríguez, es el PSV, es el presidente de la Asamblea. Ha habido una especie de incomodidad y de protesta de la mayoría de los partidos asistentes con aquellos referentes políticos que han pedido bloqueo contra Venezuela. Es decir, que han respaldado injerencia o injerencismo político de potencias extranjeras. Eso se percibe a flor de piel, pero estoy completamente de acuerdo que el diálogo tiene que ser inclusivo, que el diálogo tiene que promover eso, promover democracia, promover inclusión. Por cierto, en este diálogo, nosotros desde Soluciones para Venezuela, Rosa, hemos puesto particular interés, énfasis en la representación proporcional. Aquí les puedo comentar de manera, digamos... ¿Algún detalle de su propuesta? Sí, de manera breve, ¿no? La Constitución de nuestro país, la Constitución de 1999, la que nos rige, la Constitución establece, lo establece en el preámbulo, pero hay dos artículos de la Constitución. El artículo 63, que establece que en Venezuela se garantiza el principio de la elección personalizada y el principio de la representación proporcional. Es una garantía que la Constitución da y está redactada en ese artículo 63. Y el artículo 293, otro artículo, garantiza que los órganos del poder electoral deben aplicar esos dos principios, el principio de la elección personalizada y el principio de la representación proporcional. Entonces, es un mandato constitucional. ¿Qué ocurre? Y aquí viene nuestra propuesta. Que hay un artículo de una ley, la Ley de Procesos Electorales, en su artículo 8, desconoce la Constitución. La desconoce. Porque se contradice en lo que establece. La desconoce. ¿En qué sentido? Lo puedo explicar en el próximo segmento, porque ya ahí está pero la es campanita, importante pero... porque es bueno que la audiencia, desde mi perspectiva, sepa que no se trata de un capricho político, de una posición política, sino que es un interés nacional. Y voy a explicar en el próximo segmento por qué la Ley Orgánica de Procesos Electorales contradice la Constitución Nacional. Bueno, hablaremos de eso al regreso de la pausa. Ustedes manténganse atentos. Veo que ya hay muchas preguntas que nos llegan a través de nuestras cuentas en redes sociales y las veremos al regreso de la pausa. No se aparten.
Hemos regresado a Argumentos, seguimos conversando con el doctor Claudio Fermín. Nos hablaba de la propuesta de soluciones para Venezuela en medio del diálogo que hay dentro de la Asamblea Nacional, el debate de nuevas leyes, el tema electoral allí presente, y hablaba de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 8 y que pues se contraría con nuestra Constitución de 1999. ¿Por qué? Claro, partamos de la base de entender la democracia como inclusión y sobre todo el espíritu del constituyente que estaba inspirado en la democracia participativa y protagónica. Desde esa perspectiva es que ese artículo 63 que antes mencioné y ese artículo 293 al que también me referí, establecen una garantía del voto personalizado y de la representación proporcional. Pero ¿qué pasa con la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Que en su artículo 8, Rosa, se refiere a un paralelismo entre el voto personalizado. El voto personalizado es el que usted ejerce el sufragio suyo en un circuito. Usted va a votar en el circuito tal por la persona, por Rosa Sanabria o por Juan Rodríguez. Ese es su voto personalizado. Y el voto de la representación proporcional viene dado en la lista, es el voto por lista. Entonces, este artículo 8 parte de la premisa que va contra la Constitución de que ese es un sistema paralelo. ¿Qué significa el sistema paralelo? Que si un partido, el partido X, en este estado que tiene 5 circuitos, supongamos que este partido X ganó 3 circuitos, o ganó 4, de 5 circuitos ganó 4, el partido X, cualquiera que usted se imagine. Y luego, en la lista, si usted ganó 4, es porque usted tiene una mayoría abrumadora en ese estado. Ahora, si en la lista, cuando se empiecen a contar los cocientes, ¿verdad?, según el método de Hong, como usted ganó 4, usted tiene más votos que todos los demás. Entonces usted seguramente le va a tocar el primero en la lista, y el segundo en la lista, y el tercero en la lista, porque el artículo 8 parte de la base que hay paralelismo. Es decir, que el voto personalizado no tiene por qué incidir en el voto por lista. Lo correcto, que es lo que nosotros estamos proponiendo en beneficio del país, en beneficio de la democracia, y para que se cumpla la Constitución, para que haya concordancia entre las leyes y la Constitución, es que si en ese estado que yo he puesto como ejemplo, donde un partido ganó de 6 circuitos, ganó 5, o de 5 circuitos ganó 4, que fue el ejemplo que puse, cuando se venga a contar el voto por lista, los primeros 4 cocientes, si usted ganó 4 circuitos, usted no puede, usted tiene que ser excluido de los primeros cocientes, porque entonces no hay representación proporcional. Es decir, estos sistemas no son paralelos como equívocamente, erróneamente y en contradicción con la Constitución establece ese artículo 8 de la Ley de Procesos Electorales. Estos dos sistemas tienen que incidir el uno con el otro porque la Constitución los garantiza a ambos. Y en medio del debate, ¿cómo ha sido la acogida de esa propuesta? Que si usted saca estos 3 nominales, usted no puede tener los primeros 3 cocientes de la lista. La acogida es extraordinaria. Primero que nosotros hemos percibido que hay aunque nosotros hemos hecho la propuesta, no quiere decir que esa no sea bandera también de otros. Entonces hay una gran conciencia de todos. Aquí no hay división de gobierno y oposición desde mi perspectiva. Hay una gran conciencia que hay que poner correctivo a lo que colida con la Constitución, porque la supremacía constitucional es fundamental, porque ese era el espíritu del constituyentista. De eso se trata la democracia participativa, de eso se trata la democracia, que todos tengan representación. Es decir, si usted saca 40% de los votos, voy a hablar en un lenguaje más coloquial, usted debería tener 40% de la representación, y no como nos ha ocurrido. Les pongo 2 ejemplos a tu audiencia, Rosa. El ejemplo del año 2010 y el ejemplo del año 2015. El año 2010, el chavismo ganó la elección para la Asamblea Nacional y la ganó con una diferencia de 1%, 48% contra 47%. Y no obstante que la diferencia fue de 1% nada más, de 1 punto, sin embargo, en la adjudicación por este error, por esta desviación de la Ley de Procesos Electorales, en la adjudicación la ventaja fue del 20%. 98 diputados contra 65. Es decir, ¿por qué si usted gana
la diferencia es de 1%, ¿por qué va a tener un 20% Claro, una gran distinto de diferencia. representación? Y luego ocurrió el 2015 al revés, en contra del PSV. En el 2015 hubo una ventaja de la oposición del 15%, pero en la representación hubo un 36% de más. Es decir, este artículo está generando sobrerepresentación de la mayoría, y la sobrerepresentación es la negación de la representación proporcional. Por eso nosotros creemos que esta convocatoria que nos ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional es un momento estelar, es un momento fundamental para aplicar correctivos, para aplicar mejoras. Toda obra humana es perfectible y el proceso electoral va a recibir un avance, un acto de justicia si realmente se respeta la representación proporcional. Usted sacó el 10% de los votos, usted debería tener algo parecido al 10% de la representación. Claro, no más. Usted sacó el 30%, usted debería tener algo parecido al 30, el 29, el 31. Usted sacó el 3%, debería tener tal relación. Así que nosotros en Soluciones para Venezuela nos hemos concentrado en esta propuesta. Hay muchos temas de interés, hay partidos en su derecho, en su interés, en el deseo de aprovechar la oportunidad, que han hecho 50 propuestas, 100 propuestas, han entregado documentos muy densos. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en esa propuesta, la representación proporcional. Bien, tenemos que ir a una pausa, como usted lo mencionaba, son muchas las propuestas que están en la Asamblea Nacional en este momento. El tema también de las inhabilitaciones, por qué, cómo se inhabilitaría a alguien, quiénes no deben ir a un proceso electoral, son también otros de los temas que se han polemizado en los medios de comunicación nacional y también en los foros de debate, así como hay quienes dicen que no se debe avanzar en la discusión de estas leyes electorales hasta que no se aclare lo que pasó el 28 de julio, porque estarían pasando la página a un hecho importante. De esto también estaremos hablando al regreso de la pausa, y nos quedan también algunas preguntas de la audiencia, doctor Fermín, que tenemos que revisar. Vamos a esperar que el tiempo pues nos permita aprovecharlo bien y hacer sus preguntas también. Ya volvemos. Hemos regresado, el tiempo es breve, doctor Fermín, nos quedaban algunas preguntas en el aire, nos hablaba de las propuestas de soluciones para Venezuela en estos debates que se dan dentro de la Asamblea Nacional. Le comentaba que hay un grupo también en nuestro país que ha asegurado que seguir avanzando en la discusión de temas dentro de la Asamblea sin poner el ojo en lo fundamental, que es que se aclare a la población, a los ciudadanos, qué ocurrió el 28 de julio, es como pasar la página sin aclarar a la ciudadanía, sin tener la publicación de los resultados por parte del CNE, que es tan importante, así como otros países de América Latina, de Brasil, Colombia, Estados Unidos, por otros del continente o de Europa, se han pronunciado en favor de ese reconteo, de una auditoría internacional, digamos, para poder avanzar en otros temas, que haya primero el esclarecimiento sobre la verdad de los hechos del 28 de julio, para que temas como la credibilidad en las instituciones puedan estar presentes en esos nuevos procesos electorales. Mire, hay temas que va a ser difícil, no obstante que las instituciones den un finiquito, o no obstante que algunos crean que eso está resuelto. Va a haber disconformidad siempre de muchos sectores. En estos días, hace poco, leí algunos debates escritos sobre el 18 de octubre de 1945. Bueno, todavía estamos a mucho tiempo de eso, a 70 años, desde el 18 de octubre del 75, y a más del 45, quise decir, a más de 70 años, ¿verdad? Y casi que ha pasado 3/4 de siglo de eso, y bueno, y todavía hay gente que sigue diciendo que el 18 de octubre del 45 fue la Revolución de Octubre, que fue un acto trascendente que le abrió las puertas a la democracia, y hay otra gente que sigue diciendo que el 18 de octubre fue un vulgar golpe militar de Pérez Jiménez y de los Adecos, que eso embochinchó el país. Es decir, hay temas históricos que no van a dejar de discutirse, y el 28 de julio va a ser uno de esos temas, y habrá posiciones conflictivas, y habrá argumentos que van a permanecer a flor de piel, como antes dije. Es decir, si usted tiene las actas, ¿por qué no impugnó los boletines del Consejo Electoral? O si usted tiene las actas, ¿por qué no las consignó ante el Tribunal Supremo de Justicia? Y si usted tiene las actas, ¿por qué
los propios partidos que postularon la candidatura del doctor González Urrutia, cuando fueron al Tribunal Supremo de Justicia, dijeron, como lo dijo Manuel Rosales, como lo dijo Calzadilla, nosotros no tenemos que ver con esas actas, o como lo dijo González Urrutia en su correspondencia fiscal general, yo no tengo nada que ver con actas ni las conozco. Y del otro lado se dirá, bueno, pero ¿por qué no se publican las actas? Y entonces dicen que sí, que se publicaron en la Gaceta. Eso será una discusión interminable. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con la discusión del presupuesto? Que ahora en las gobernaciones y en las alcaldías, Rosa, y en la propia Asamblea Nacional hay que aprobar los presupuestos. Es decir, no vamos a pelear por un plan nacional de agua, donde podamos incluir allí las plantas de tratamiento y los acueductos, y donde se puedan incluir allí el mantenimiento de los pozos y las estaciones de bombeo. ¿Qué vamos a hacer con los apagones? No vamos a ver si en ese presupuesto están realmente las inversiones de infraestructura que son necesarias para restablecer el sistema eléctrico. ¿Qué vamos a hacer con los hospitales que están dotados de, bueno, están dotados, es casi que hablar en lenguaje figurado, donde todo escasea? ¿O qué vamos a hacer con los salarios? Unos aguinaldos de 12, 11 dólares y algo fraccionados en 3. Es decir, eso no lo vamos a discutir. Que la población sigue esperando respuestas de esos temas sociales que tanto interesan, pero ¿qué pasa también con esos resultados y la confianza de la población en esos procesos que siguen? Porque si no hay confianza... Pero es un tema terrible. Entonces los países tenemos que cargar con esos pasivos. Puse el ejemplo el 18 de octubre. Es decir, Venezuela no se detuvo, Venezuela tuvo que seguir. Nosotros tenemos que seguir nuestro debate, tenemos que seguir nuestra lucha reivindicativa y tenemos que pisar tierra y ver qué podemos hacer en las circunstancias que se puedan hacer. Es decir a aquellos que dicen que el país está completamente conforme y satisfecho con los resultados del 28, bueno, están haciendo propaganda. Y aquellos que dicen que el país está paralizado, que no están dando, que hay que esperar que se les dé la razón a ellos, están completamente equivocados. ¿Y que proponen en este sentido soluciones para Venezuela para resolver este conflicto? Es que ese conflicto no se va a resolver. Ese conflicto quedará así en la historia también. Sí, ese conflicto tiene un finiquito jurídico-administrativo. Ya el Tribunal Supremo de Justicia estableció su conclusión. El Consejo Electoral la estableció. Las realidades políticas han ido sobrellevando. Hay países que reconocen al presidente Maduro y otros que no lo reconocen. Este conflicto nos va a pesar en el hombro, para bien, para mal. Pero como pensar... ya en el pasado. Pero ¿qué nos ha ocurrido? Pero pensar que Venezuela se tiene que detener hasta darle la razón a A o a B es una visión contraria a la realidad histórica. Nosotros tenemos que seguir luchando y mientras más difíciles sean las circunstancias, con más razón hay que seguir luchando. Mientras más dificultades y trabas existan, con más razón hay que seguir promoviendo las ideas que se sostienen. ¿Y el ciudadano qué le recomienda? ¿Seguir creyendo en los procesos electorales pese a algunos problemas o que no se sientan seguros? Bueno, es que el ciudadano tiene derecho a no confiar en los políticos, es su derecho, como tiene derecho a confiar, tiene derecho a no creer en los partidos, pero si usted es un ciudadano que es comerciante y usted tiene una tasca, usted tiene un restaurante, usted tiene un lavado y engrase, usted tiene una bodega, usted tiene derecho a tener un concejal que lo represente. Y si usted es un agricultor y usted no tiene vías de penetración y no tiene semillas y no tiene crédito, usted tiene derecho a tener un diputado en la Asamblea Nacional que hable por usted. Es decir, usted también, aunque usted no confíe en los partidos o en la política, si ese fuera el caso, usted tiene derecho a tener una representación. Entonces, ¿por qué usted no va a participar en las elecciones y a tener agricultores que lo representen, y a tener comerciantes que lo representen, y a tener educadores que lo representen, con estos salarios que tienen los maestros y que tenemos los profesores hoy? Entonces no vamos a tener dirigentes gremiales del sector educativo en la Asamblea Nacional. Es decir, las luchas no se pueden detener porque haya momentos de atascamiento, porque haya conflictos graves que no estén resueltos. Hay que seguir luchando. Claro, y ese es el punto, ¿no? Que muchos dicen, bueno, ¿para qué vamos a asistir si después el resultado no es confiable? Pero es que lo que usted dice, seguir... Hay que seguir luchando, Rosa, porque las reivindicaciones... Por mejores condiciones. Las reivindicaciones no vienen solas, no vienen silvestres. Esto mismo que estamos hablando de la condición política, quien incluyó ese artículo 8 en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a lo mejor lo hizo inocentemente, a lo mejor lo hizo deliberadamente, a lo mejor en su momento creyó que se salió con las suyas, pero hoy estamos discutiendo la representación proporcional. Hoy podemos hacer justicia. Doctor Fermín, tenemos que despedirnos y lo hago brevemente porque ya estamos sobre la hora. Recuerden que pueden ver este programa completo a las 11 de la noche y en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación.